Perdón, ¿qué página? La página 7 del libro número 4. Ahí vamos a empezar, chiquillos. Yo se los voy a proyectar ahora. Se llama el libro Manifestaciones Artísticas, Espejo de la Sociedad. Ese es el título del libro. Y bueno, ahí lo puse, espero que lo vean. Si no lo ven, me avisan. Ya, 4. En este libro empezaremos con la página 7. Ya nos vamos a saltar la presentación porque es una presentación nomás, ¿ya? Y ustedes la pueden leer cuando tengan tiempo. Ahí hay un espejito, la presentación, lo que se espera aprender en esta guía, y aquí estamos ya con el primer texto, que ustedes no lo han visto en los otros libros, es algo nuevo, y tiene que ver... ¿qué pasó? Ahí sí, ¿lo ven? Ahí sí. Tiene que ver, chiquillos, con el texto expositivo. ¿Se acuerdan cuál es ese tipo de texto? El texto expositivo, que lo hemos visto bastante también. Si yo les digo noticia, si yo les digo informe, ¿qué es lo que nos entregan esos tipos de texto? Nos entrega información y para exponerla, el motivo. Bien, muy bien. Más que nada y primero que todo, y lo más importante, hablamos de información, como dice Miriam. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se entrega a través de este tipo de texto, de los textos expositivos. Y el texto expositivo utiliza la descripción, como dice ahí. Por ejemplo, decir que la señora Mónica, que la veo ahí con su chaqueta o chaleco morado, o yo lo veo morado, no sé si será el tema de la cámara, con sus audífonos, ¿qué estoy haciendo? Risueña está ella ahí, también a lo mejor pensativa, en un lugar, describiéndola, ¿cierto? En un lugar iluminado, en su casa, a lo mejor después de haber tomado 11 o haber visto a la clase de matemáticas. ¿Ya? Eso, chiquillos, es lo que vamos a aprender ahora, sobre la descripción. ¿Ya? Y como dice ahí, el texto expositivo utiliza la descripción en los párrafos que lo constituyen, porque le permite presentar la información que entrega de una forma más completa, más detallada. ¿Ya? Debido a que describir consiste en explicar de forma detallada y ordenada cómo son las personas. Algo que yo hice recién con la señora Mónica, que es la única que veo aquí con la cámara encendida. Espero que el resto la tenga encendida, aunque yo no los vea, pero para que ustedes mismos observen y vayan describiéndose ahí. ¿Ya? Por ejemplo, también se pueden describir, aparte de personas, a los lugares, a los objetos, y además se puede situar o describir espacios, ¿ya? O situarlos en un espacio, como lo hice yo con la señora Mónica. Dije que a lo mejor podría estar en su casa, en un lugar iluminado, y todo eso, ¿ya? Y para ello se usan marcadores textuales como a la derecha, junto a, al fondo, detrás de, en el centro, alrededor. ¿Ya? Y para esto, chiquillos, es conveniente preguntarnos cómo se realiza una descripción. Y generalmente se propone un orden, que vendría siendo este que aparece acá. Y eso quiere decir que va desde lo más general al detalle, a lo más particular. Desde los primeros planos, desde lo que se ve, hasta el fondo. Desde afuera hacia adentro, como dice ahí, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, lo que se ve y lo que no. Y por último, utilizando todos los sentidos, la vista, el tacto, el olfato, todo lo que sea o que tenga que ver con los 5 sentidos del ser humano. ¿Ya? Por ejemplo, y aquí la pregunta del millón, ¿cómo describimos a las personas, los lugares y los objetos? Y esto se hace de manera objetiva y subjetiva. Objetiva quiere decir que se hace con lo que se ve, con lo que realmente está ahí disponible a observar. Y eso tiene que ver con algo real,
ya, para que ustedes subrayen esa palabra y anoten abajito que tiene que ver con algo real. Mientras que subjetivo tiene que ver con lo que expreso, con algún... Disculpen, ¿qué página es? Estamos en la página 7, ¿o no? No. Ah, sí, El libro. la página 7, libro 4. Ah, ya. Gracias. Entonces, chiquillos, como les decía, objetiva tiene que ver con la realidad que se ve y subjetiva con lo que se expresa, con algún sentimiento o alguna emoción, ¿ya? Para que ambos conceptos los subrayen y escriban abajito a qué se refiere cada uno. Y dice aquí que en las descripciones objetivas, quien describe debe dejar de lado sus propios sentimientos. Por lo tanto, no tiene que ser subjetivo. Tiene que dejar de lado también las valoraciones y puntos de vista. Y en este tipo de descripción corresponde a textos de carácter científico, por ejemplo, no sé, al definir una palabra en un diccionario o al entregar la definición de una, no sé, una célula o algún significado que también podamos encontrar en una enciclopedia, ¿ya? A eso hace referencia la descripción objetiva. Generalmente la encontramos en esos tipos de textos. Mientras que, por el contrario, como dice ahí, las descripciones subjetivas, la persona que va a describir lo hace desde sus propios sentimientos y valoraciones. Yo podría decir que la señora Mónica, que estaba ahí con su cámara encendida, es una persona bonita, alegre, simpática, pero es algo que yo pienso, es algo que yo genero como sentimiento o valoración, ¿ya? Porque yo lo pienso. Y ahí estoy siendo subjetiva y dejo de lado esto, el concepto de objetivo, ¿ya? Y como dice ahí, incluso se pueden destacar elementos afectivos, por ejemplo, los textos con descripciones literarias o en el caso de la pintura, los retratos, una obra artística, un cuento, una novela. A eso hace referencia, ¿ya? ¿Se entendió, chiquillos, esta parte? Yo no la Sí. vi. Estaba sin internet. Ah, pero después puede ver el video. Sí, después de los videos, sí. Ya. Pasamos entonces, para que sigamos avanzando, a esta última, que vendrían siendo las descripciones subjetivas, donde dice ahí que se pueden incluir a personas y lugares. Recién yo di el ejemplo de la señora Mónica, pero también puedo hablar de un lugar. Por ejemplo, describir a Doñihue, decir que es la cuna del Chamanto, un lugar muy lindo y especial, lleno de colores verdes, acompañados de un río bien largo, que a lo mejor está un poco sucio, contaminado, pero es algo que yo creo y como yo pienso es lo que voy a expresar, ¿ya? En el caso de los lugares. Como dice aquí, a las personas se les puede describir desde dos puntos de vista. Por una parte, la forma externa o física, por ejemplo, decir que es alto, buen mozo, moreno, etc. Y por otra parte, las cualidades psicológicas o espirituales. Por ejemplo, decir que es simpático, tierno y agradable, denotando con ello la subjetividad a la que hacemos referencia más arriba, ¿ya? O sea, decir que alguien es alto, buen mozo, moreno, tierno, simpático y agradable, siempre será una descripción subjetiva, ¿ya? Y por otro lado tenemos la descripción de los lugares, y dice ahí que se deben describir como si fueran cuadros o biografías. El ejercicio que hice yo con la descripción de Doñihue, por ejemplo, ¿ya? ¿Y qué quiere decir eso? Que es algo sin movimiento, llevando a cabo lo señalado anteriormente. O sea, se describe desde lo más general a lo particular. Y acá hay un buen ejemplo, chiquillos, que tiene que ver con el cuadro que hizo Van Gogh, Vincent Van Gogh. Y ahí está. ¿Cómo se llama este cuadro? La habitación de Van Gogh. Lamentablemente no hay una biografía, porque si hubiese una biografía de este artista, ahora deberíamos leer primero que leer esta descripción, ¿ya? Pero ustedes conocen a esta persona para que activemos ahí la estrategia de comprensión lectora. ¿Saben quién es Vincent Van Gogh? Un pintor. Un pintor, ¿cierto? Bien. Entonces, empecemos a leer. Dice, este cuadro representa el dormitorio de Vicente Van Gogh, pintor holandés, como decía el compañero ahí,
nacido en 1853 y ya está muerto, fallecido en 1890, que fue preparado para recibir a su amigo, también pintor, Gauguin. Yo no lo conozco a él. Gauguin, perdón, no Gauguin. En él se aprecian dos puertas de color azul. Ahí tenemos que ir viendo las puertas al mismo tiempo. Una a la derecha, que se abría a la planta superior, y la escalera, y la otra a la izquierda, que servía para comunicarse con la habitación de los invitados. En un lado de la puerta de la izquierda se encuentra una silla de madera con asiento de paja, y al otro una toalla. Acá, ¿cierto? En la pared del frente una ventana y un espejo. Debajo una mesa ligeramente descentrada. Esa que está ahí. Con diversos artículos sobre ella. Junto a la cama una silla, la silla amarilla, detrás un perchero con ropa y sobre él un cuadro. O sea, estamos aquí. La cama de amarillo, color utilizado continuamente por Van Gogh, con dos almohadas y cubrecama rojo, que es lo que aparece acá. Luego en la pared 4 cuadros, todos sostenidos sobre un piso de madera color rojizo con grietas verdes, que vendría siendo el suelo. ¿Entendieron la descripción, chiquillos? Va desde lo más general al detalle, a lo más particular. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? Yo no sé si tendré malo el internet o ustedes no me responden, ¿eh? Sí, se entendió. Ah, ya. No, es que está muy malo el internet, yo no he visto nada. No lo entendí, señorita. Ah, ya. Entonces la señora Corina parece que tiene mala la señal. Sí, tengo mala la señal, sí. Chuta. Bueno, pasamos entonces a saber cómo se describen los objetos. Arriba teníamos las personas y los lugares. Ahora vamos a ver cómo describir un objeto. ¿Ya? Y dice que los objetos se sugiere colocarlos todos los sentidos a disposición de los objetos, es decir, no solo la vista, sino que también el tacto, el gusto, la audición y el olfato. Y así construir una representación capaz de evocar en quien lee o escucha las mismas impresiones que tuvo el descriptor. Por ejemplo, y aquí viene un ejemplo de descripción de objeto. Ese día solo quería comprar el regalo de cumpleaños para Paulina. Sabía que el modelo debía ser un XS celular 2000. Había en colores azul, rosado y blanco. Era de forma rectangular y plano. Está describiendo el celular. ¿Ya? Con pantalla táctil, materiales suaves y resistentes, con regulación de volumen, liviano, ideal para llevarlo en la cartera. Sabía también lo feliz que se pondría al recibirlo. Ahora tenía que elegir el color correcto. Si era el regalo para una mujer, ¿qué color habrá escogido este hombre? ¿O esta persona? Rosado. Generalmente el hombre va a escoger rosado, ¿cierto? Pero eso Blanco. igual depende, claro, o blanco, depende del gusto del hombre. O de que también conoce a la mujer a quien se lo va a regalar. Chiquillos, aquí en la página 9 hay un mapa conceptual de este texto que acabamos de leer. Y dice que describir implica situar los objetos en el espacio con precisión, detallar de qué forma está, por ejemplo, el celular con el que ustedes me están viendo ahora. A lo mejor está así, de forma vertical u horizontal, vaya a saber yo cómo lo tienen ustedes, pero así se va describiendo, ¿ya? Y como dice ahí, se pueden utilizar expresiones como a la derecha, junto a, al fondo, detrás de, en el centro, alrededor, etc. Luego dice que se realiza desde lo general a lo particular o al contrario, desde los primeros planos al fondo y también al contrario, desde dentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, de izquierda a derecha o al contrario. Ambas se pueden hacer, ¿ya? Y este recurso de la descripción, chiquillos, es utilizado, como dice ahí, en los textos expositivos. Tarea para ustedes, si no les quedó claro cuál es el texto expositivo, búsquenlo en Google para que recuerden, ¿ya? Y después dice que describir consiste en explicar en forma detallada y ordenada a las personas, a los ambientes y a los objetos.
¿Y cómo se hace eso? Diciendo cómo son. ¿De qué forma? De manera objetiva y subjetiva. Si a ustedes, chiquillos, no les quedan claros algunos conceptos, yo los invito a repasar sus libros, ¿ya? Porque sobre todo, y me llama la atención, que no se acuerden cuál era el texto expositivo, ¿ya? Sobre todo está entre el primer y segundo libro, para que lo anoten por ahí y lo busquen después, ¿ya? ¿Se entendió lo que es la descripción? Porque ahora, como siempre, vamos a leer algunos textos descriptivos, que a lo mejor ustedes ni sabían que se llamaban así, y tienen que ver, chiquillos, con los avisos económicos o publicitarios, ¿ya? Y aquí hay 3 que tienen que ver con edificios, departamentos, casas, ¿ya? Con propiedades para ser más exactos. Y vamos a leer de izquierda a derecha y hacia abajo, ¿ya? El primero dice ahí, se vende. Propiedad con ampliación en excelente ubicación. 4 habitaciones, una de ellas de aproximadamente 30 metros cuadrados, bodega, cocina americana, patio de luz, entrada vehículo, antejardín. Cerca de colegios y supermercados, relativamente cerca del metro Laguna Sur y muy buena locomoción. Propietario vende por apuro. Segundo aviso. Señora Mónica, ¿me lo podría leer? Es cortito, por favor. Se vende acogedora casa de 2 pisos, 4 dormitorios, 2 baños, living, comedor. Tiene amplio y cómodos espacios. Patio trasero, estacionamiento techado con protecciones en todas sus ventanas. Gracias, señora Mónica. Tengo aquí a Diego Medina, si pudiese leer el tercer aviso y último, por favor. Ya. Dice, el edificio Terranova se emplaza en una excelente ubicación, combinando la belleza de un entorno natural con la tranquilidad y comodidad de un barrio residencial consolidado. Un privilegio para disfrutar y relajarse todos los días del año. Para disfrutar de sus áreas verdes, utilizar los variados servicios que ofrece el sector y aprovechar las múltiples vías de acceso como Avenida Las Condes y Autopista Costanera Norte, para llegar a cualquier punto de la ciudad de forma expedita. Gracias. ¿Entendieron que se están ofreciendo a la venta estas propiedades, cierto? Se están describiendo los lugares en donde están ubicados, se entrega información también por ahí donde dice que están ubicados en un excelente lugar. Se dice también por ahí que el entorno es bello, en el último, por ejemplo, que es tranquilo, que es un cómodo barrio residencial ya bien consolidado y que están bien cercanos algunos a, por ejemplo, este último, a algunas carreteras o vías, ¿ya? Y aquí viene un dato bien importante para que ustedes cuando vean un letrero así se rían, ¿ya? Y digan, es correcto decir se vende y no se vende, ¿ya? ¿Por qué? Para explicarlo utilizaremos el siguiente ejemplo. Se venden huevos. ¿Los huevos se están vendiendo a sí mismos o los vende la persona que tiene los huevos? La persona que tiene los huevos. Entonces tendríamos que decir se vende y no se venden porque el verbo aquí en plural, venden, que viene de la palabra vender, no está No vendiendo a sí mismo. existe. Claro, entonces tendríamos que escribir correctamente se vende. Por ejemplo, aquí dice, si analizamos esta oración, entendemos que los huevos se están vendiendo a sí mismos. Lo que dice ahí. Es decir, solos debido a que el verbo en plural, venden, los contiene, haciendo imprecisa la oración. En cambio, al escribir se vende significa que alguien los está vendiendo. Por lo tanto, se hace referencia a alguien, vende huevos. ¿Ya? Para que, si ustedes quieren vender algo en Facebook, por ejemplo, escriban se vende, ¿ya? Sean muchos o pocos, siempre será se vende. Ojo ahí, y no se vende. ¿Les quedó claro? Sí. La pregunta número 1 dice aquí, determine
¿Qué tipo de texto predomina en los avisos económicos? ¿Narrativo, expositivo o argumentativo? ¿Cuál será? Expositivo. Expositivo. Bien, muy bien. Marquen la letra entonces. ¿Por qué será expositivo? Porque expone lo que vende. Y eso que expone, ¿cómo se llama? Informar. Información. Por eso, Describe. ¿sí? La pregunta número 2, yo creo que ustedes no la van a entender muy bien, porque habla de las funciones del lenguaje. ¿Ustedes las conocen? ¿Se acuerdan de ellas? Yo creo que no. Por lo mismo, les voy a mostrar un video cortito, para yo no extenderme tanto, donde se explican las funciones. Ya voy a dejar de compartir la pantalla para abrir el video. Ustedes díganme si lo ven o no, chiquillos. Bienvenidos a otra clase más. El tema que abordaremos hoy son las funciones del lenguaje. ¿Se acuerdan que la clase pasada también vimos otro? Que era de esta misma persona argentina. Sí. Ya. Este, chiquillos, tiene que ver con las funciones del lenguaje. Para que estén bien atentos. Dura 3 minutos. Ya son varias las funciones, pero aquí hay solamente una. Así que viendo este video, yo quiero que ustedes sepan a cuál corresponde la que está presente en los avisos económicos. ¿Ya? Bien atentos entonces. En un video anterior vimos que en una situación comunicativa existe un emisor, quien codifica el mensaje para transmitirlo a un receptor. Ahora bien, cuando el emisor piensa qué quiere transmitir, tiene una intención, algo que busca lograr a través de su mensaje. Y de ese propósito depende la función del lenguaje que va a utilizar. Hoy veremos 4. La función informativa, expresiva o emotiva, la función apelativa y la función poético-literaria. Es importante destacar que cada una de ellas hace énfasis o centra la atención en un elemento específico del circuito de la comunicación. Vamos a verlas una por una. La función informativa. La intención del emisor es informar sobre algo. Pueden ser hechos, datos, ideas. El énfasis está puesto en el referente, en el tema del que se habla. Ejemplos son los textos periodísticos como las noticias, textos de estudio. Veamos un ejemplo. Si pensamos en un informe meteorológico, la intención del emisor es informar a la comunidad sobre el clima en los próximos días. Función expresiva o emotiva. La intención de la emisora aquí es comunicar sus sentimientos, sensaciones o pensamientos. La atención está centrada en el propio emisor, que quiere transmitir a través del mensaje cómo se siente. Veamos un ejemplo. Pablo llega a su casa y le dice a su madre, te quiero. Él está haciendo uso de esta función porque quiere expresar su cariño hacia la madre. La función apelativa. En este caso, se centra la atención en el receptor, ya que la intención del emisor es influir, ordenar, rogar o convencer al otro de algo para su beneficio. Esta función la observamos en el habla cotidiana, mensajes publicitarios o discursos políticos. En este ejemplo, Alfredo le da una orden a su hija. Al mismo tiempo, ella querrá convencer a su padre de que lo hará más tarde, una vez que termine de jugar la partida. Observa su mensaje. En ambos casos, la intención está en lograr que el receptor haga algo que beneficie al emisor. Y por último, la función poética o literaria. La intención que tiene la emisora aquí es crear un texto artístico. El énfasis está puesto en el código y en el mensaje mismo, ya que el emisor va a buscar una transformación del lenguaje que le permite crear arte, algo bello. Ejemplos, poemas, poesías, novelas, mitos, leyendas. Es importante diferenciar la función poética de la función expresiva. No es lo mismo. Mientras el énfasis de la función poética está puesto en transformar el lenguaje para crear belleza, el énfasis de la función expresiva está en el emisor, en transmitir sus emociones. Veamos el siguiente poema de Gustavo Adolfo Bécquer. Si se fijan, el texto busca crear arte. Juega con las palabras, con el código para crear algo bello y arte. Hasta aquí con la clase de hoy. Muchas gracias por observar. Ya, chiquillos. Con lo que vieron en el video, ¿cuántas funciones hay en estos avisos?
una, dos, las cuatro. ¿Cuáles serán las que están presentes? Una, Solo una, ¿seguro? la informativa. Ya, la informativa sí o sí, ¿cierto? Porque es información que se nos entregan a través de una descripción. Pero hay otra más, que también es La apelativa. la apelativa, porque nos están intentando convencer de qué. De comprar algo. Comprar, muy bien, Diego. Entonces, chiquillos, ¿qué funciones del lenguaje predominan ahí? La informativa, que también puede llamarse referencial, para que lo noten, y la apelativa. ¿Por qué? Porque la primera nos informa y la segunda nos intenta convencer de comprar, de adquirir estas propiedades. ¿Ya? Para que lo anoten ahí en su respuesta. La pregunta número 3 dice, ¿qué se destaca en cada descripción de los avisos económicos? En el primer aviso, ¿qué es lo que más se destaca? ¿Será el lugar que lo rodea? ¿Será la propiedad misma? ¿Cómo? Hay alguien que está viendo un partido, parece, ¿eh? Nicolás parece que era. Tienen que activar sus micrófonos de nuevo, chiquillos, porque yo los silencié a todos. Así que si quieren dar alguna respuesta, activen. No, no se escucha, señora Mónica. La primera alude a la ubicación. ¿A la ubicación? ¿Seguro? Con el tamaño de la casa. Ya. Yo diría que se enfoca o destaca más a qué lugares, como dicen por ahí, a la ubicación, a qué lugares está cercano. Por ejemplo, habla de que está cerca de colegios, supermercados, del metro y de que tiene también una muy buena locomoción. Como que eso es lo que destaca de en esa primera propiedad, ¿ya? La ubicación y los lugares que rodean a esa propiedad. El segundo aviso, chiquillos. ¿Qué será lo que más destaca? ¿Será el lugar que lo rodea? ¿O será la casa en sí? La casa por decir, living, comedor, amplios y cómodos espacios, patios traseros, estacionamiento. Es la casa misma, el ¿cierto? Bien, Su porque interior. exacto, el interior de la casa, como dijo el compañero. Muy bien, anoten eso. Y el aviso número 3, el último. ¿Qué será lo que más destaca este último? cercano a la casa, del edificio. Ya. Los lugares, ¿cierto? Y también podría decirse cómo es, más que los lugares que lo rodean, sino que cómo es, cómo podrá vivir ahí la persona si es que llega a adquirir ese edificio. O sea, imagino yo que es un departamento, porque es un edificio. Entonces, es más que nada la forma en que va a vivir la persona ahí. Porque se dice que está ubicado en un excelente lugar, donde se combinan la belleza de un entorno natural con la tranquilidad y comodidad de un barrio. La ¿Ya? descripción del espacio podría ser. Eso mismo, sí, también, para que lo noten. Bien, Diego. Chiquillos, ahora vamos a pasar a la número 4, que está en la página 12. ¿Ya? Y la pregunta 4 dice, ¿podría afirmar que estos avisos también corresponden a un texto descriptivo? ¿Sí o no? ¿Por qué?
Sí, porque está describiendo lugares de la casa, sectores. Y lo está describiendo como tal y con las ubicaciones, los conectores que se utilizan al momento de describir, ¿cierto? Y lo están haciendo ¿de qué forma? ¿Objetiva o subjetiva? ¿O ambas? Las dos, ¿cierto? Sobre todo en el último. ¿Por qué? Porque ahí la persona que está describiendo dice que es un lugar tranquilo y cómodo, pero es algo que él piensa porque a lo mejor la gente que vivió ahí o que vaya a vivir no va a percibir lo mismo o no va a sentir lo mismo, ¿ya? Es algo que está pensando netamente la persona que está encargada de poner ese aviso en las redes, ¿ya? Entonces tendrían que escribir ahí, chiquillos, que es un texto descriptivo porque se está entregando información y se hace de las dos formas, de forma objetiva y subjetiva. La 5 dice, desde el punto de vista del uso del lenguaje, que fue lo último que vimos en el libro 3, ¿qué diferencia puede notar entre los distintos avisos económicos? ¿Cómo es el primer aviso? ¿Es objetivo, subjetivo? El segundo, ¿cómo será? Y lo mismo con el tercero. ¿Cómo son estos avisos? ¿Cuáles son las grandes diferencias? El primero es más objetivo, Ya, bien. porque segundo? describe, ¿Mm? hace una descripción más que nada de las cosas que se ven. Claro, de lo que se ve, así como a simple vista. Y del lugar en donde está ubicado también. ¿Y el segundo? ¿Cómo sería? ¿Objetivo o subjetivo? Eso es como subjetivo porque dice que es una casa. También es objetivo. Yo diría más bien que es bien objetivo porque solamente hay una palabra que lo hace subjetivo y vendría siendo acogedora. Solamente esa palabra viene desde lo que piensa la persona que lo va a vender, porque el resto es solamente entregar descripción tras descripción. Mientras que el último, chiquillos, ¿cómo es? Le leí los labios a la señora Mónica, subjetivo dijo. Es que no se escucha. Sí, bien, señora Mónica. Ese ya es como subjetivo por completo. Ahora, chiquillos, les queda de tarea a ustedes hacer esta, la número 6, para que avancemos a la siguiente hoja, ¿ya? Esta pregunta número 6 es hacer un aviso económico, de lo que ustedes quieran, de un mouse, por ejemplo, de una taza, de un lápiz, de los audífonos que tiene puesto ahí la señora Mónica, un ejemplo, ¿ya? A donde ustedes van a tener que describir ese objeto y, bueno, obviamente, como dice ahí, con el propósito de venderlo. O sea, van a tener que apelar al convencimiento, van a tener que ser convincentes para escribir esto, ¿ya? Así que ahora vamos a pasar, porque nos queda media hora todavía, o 25 minutos para ser más exactos. Vamos a pasar a la página 14, donde vamos a ver otro texto, otro tipo de texto, que tiene relación con qué función del lenguaje, chiquillos, ya habiendo visto ese video, ¿cuál será? Si tenemos aquí un poema, a simple vista, ¿cuál será la función presente o predominante aquí? ¿La emotiva, dijo la señora? ¿Poética o literaria? ¿Poética? Bien. A la señora Mónica yo solo le leo los labios porque no sé si tiene malo su micrófono. Pero bien, como dijo Diego, bien, poética. Entonces dice aquí, antes de leer vamos a hablar. Reflexiona en torno a las siguientes preguntas y luego comparta sus conclusiones con el curso. ¿Está de acuerdo con las personas que piensan que la poesía solo debe tratar sobre temas de amor? ¿Será así? ¿Puede un poeta escribir sobre las zapatillas, las papas fritas, las bebidas? Si la respuesta es sí, ¿por qué lo haría esta persona?
¿Cuál sería su motivación para escribir sobre esos objetos? Y aquí viene alguien muy cercano a nosotros, específicamente a nuestro país. No sé si ustedes conocen a Pablo Neruda. Sí, obviamente, ¿cierto? Y aquí dice, ¿sabía que Pablo Neruda escribió odas a la cebolla? ¿Ustedes conocen esa palabra? La palabra odas, ¿saben lo que significa? No. ¿No? No, no. Chiquillos, bajo esto mismo que estamos leyendo, la idea es que ustedes lo interpreten o sepan dar este significado por el contexto. Ya, si dice aquí que Pablo Neruda escribió odas a la cebolla, al caldillo de congrio, que es el más conocido, al diccionario, a la cuchara, a las papas fritas, etc. Y que Gabriela Mistral escribió al pan. ¿Qué será eso que se escribe de estos elementos, del caldillo de congrio, de la cebolla? ¿Qué es lo que querrá decir a través de estas odas? ¿Qué serán? ¿Qué podrían ser? Poesía, Tiene que ver con la poesía. verso, Sí, tienen versos, sí, todos sí, pero ¿qué es lo que se hará en estas odas? ¿Como un homenaje a algo así o no? Bien, muy bien. Homenajes o alabanzas, chiquillos, como enaltecer o describir de forma bonita también esto, las cebollas, el caldillo de congrio, Gabriela Mistral lo hizo con el pan y así. Eso es una oda, para que ustedes lo subrayen y anoten que es una alabanza o un homenaje que se escribe en versos, tal como un poema, ¿ya? Y si no les queda claro todavía, después ustedes lo buscan en internet o en el diccionario y ahí les va a quedar más claro aún, ¿ya? Y lo que vamos a leer ahora es una oda de Gabriela Mistral. Lamentablemente no hay una biografía, o no sé si yo no la veo bien, aunque tampoco está muy leíble aquí en el libro. Así que vamos a pasar al tiro a el fragmento. Sepan ustedes que es un fragmento, no está completo, ¿ya? Sobre todo en estas partes a donde hay paréntesis o corchetes, porque eso quiere decir que se saltaron una estrofa, ¿ya? Recuerden que los poemas están compuestos por estrofas y cada estrofa tiene versos, ¿ya? Y como les decía, este es un fragmento que se llama Pan, escrito por Gabriela Mistral y dedicado a Teresa y Enrique Díaz Canedo. Empiezo a leer y espero que ustedes sigan bien atentos la lectura, ¿ya? Dejaron un pan en la mesa, mitad quemado, mitad blanco, pellizcado encima y abierto en unos migajones de ampo. ¿Conocen esa palabra? Ampo. No, yo no. Subrayenla, porque si no la conocen, la vamos a buscar después. ¿Ya? Huele a mi madre cuando dio su leche, huele a Tres Valles por donde he pasado, a Aconcagua, a Pátzcuaro, a Elqui y a mis entrañas cuando yo canto. Otros olores no hay en la estancia y por eso él así me ha llamado. Y no hay nadie tampoco en la casa, sino este pan abierto en un plato, que con su cuerpo me reconoce y con el mío yo reconozco. Se ha comido en todos los climas el mismo pan en 100 hermanos. Pan de Coquimbo, pan de Oaxaca, pan de Santa Ana y de Santiago. En mis infancias yo les sabía forma de sol, de pez o de jalo. ¿Conocen esa palabra? No, ¿cierto? La subraya. Y sabía mi mano su miga y el calor de pichón emplumado. Después lo olvidé hasta este día en que los dos nos encontramos. Yo con mi cuerpo de Sara vieja y él con el suyo de 5 años. La mano tengo de él rebosada y la mirada puesta en mi mano. Entrego en llanto arrepentido por el olvido de tantos años y la cara se me envejece y me renace en este hallazgo. Como se halla vacía la casa, estemos juntos los reencontrados. Sobre esta mesa sin carne y fruta, los dos en este silencio humano, hasta que seamos otra vez uno y nuestro día haya acabado. ¿Lo entendieron, chiquillos? Yo sé que leer solamente una vez un poema es complejo, sobre todo esta oda, porque esta es una oda, ¿ya? Pero para resumirlo un poquito, la Gabriela Mistral aquí está hablando del pan, está haciendo una oda al pan. ¿Al pan será pan de panadería o será otro tipo de pan?
No, es pan amasado. Pan amasado. Amasado, ¿cierto? Un pan amasado que a ella la lleva al recuerdo, a su infancia también. A ese pan que se come entre una familia numerosa, como dice ahí, entre muchos hermanos. Un pan que se hace en muchas partes del país, pero que ella se enfoca en donde ella vivió. ¿De dónde era Gabriela Mistral, chiquillos? De Vicuña. De Vicuña, ¿cierto? Y por aquí se menciona el valle. No puedo encontrarla. Coquimbo también. Es, Coquimbo aquí también. está, acá. ¿Ven? Se mencionan los valles, el Elqui, el Pátzcuaro, Aconcagua, y a mis entrañas cuando yo canto, lo que ella lleva dentro. ¿Se va entendiendo así el poema o no? Con este análisis superficial que vamos haciendo. Ven que aquí dice, por ejemplo, se ha comido en todos los climas, en muchos lugares diferentes, en el norte, en el sur. Como dice aquí, el pan de Coquimbo, el pan de Oaxaca, no sé dónde queda Oaxaca. El pan de Santa Ana es muy diferente también al pan que se hace en Santiago. Sabemos que, por ejemplo, la marraqueta tiene, pucha, como 3 nombres diferentes. En Valparaíso yo lo conocí como pan batido. Para el sur creo que es pan francés. Acá a lo mejor le decimos marraqueta. La yuya también tenemos por ahí. Pero sabemos que el pan es como común, algo común entre todos los chilenos o las personas que viven aquí en este país, ¿ya? De eso se trataba más que nada esta oda. Y para que sepan ustedes, y esto ya lo vimos, creo que en el primer libro, si mal no recuerdo, hay obviamente figuras literarias aquí presentes, ¿ya? Y en este más que nada está la antítesis, el hipérbaton y la hipérbole. La antítesis, chiquillos, consiste en contrastar una frase o una palabra con otra. Por ejemplo, ahí como dice, la dura que es blanda, amarga luna de miel. O sea, tenemos un concepto, pero lo contrastamos con algo diferente, con otro concepto diferente, ¿ya? Mientras que por acá tenemos el hipérbaton, que se produce alternando el orden lógico del sujeto y el predicado. Por ejemplo, decir, estamos bien en el refugio los 33. ¿Cuál es el sujeto aquí, chiquillos? ¿Cuál es el predicado de esta oración? El sujeto es quién, así lo pueden responder ustedes. Y el predicado es qué está haciendo o cómo está haciendo. Entonces, ¿quién vendría siendo el sujeto en esta oración? Los 33. Bien. ¿Y cómo están? Bien. 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 Ese es el predicado. Muy bien, Diego. Y el hipérbole o la hipérbole es una exageración, ¿ya? Describir algo, pero siendo bien exagerado, otorgándole gravedad, por ejemplo, como dice ahí, o importancia, o grandeza a algo que a lo mejor no lo es, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay un fragmento de una canción de Miguel Bosé. Si tú no vuelves, se secarán todos los mares. Obviamente eso no va a ocurrir. Si tú no vuelves, no quedarán más que desiertos. Todo porque no va a volver esa persona. Escucharé por si algún latido le queda a esta tierra. Se fijan que aquí está la hipérbole, ¿cierto? La exageración. Entonces, pregunta número 1, como dice ahí. ¿Qué saben ustedes sobre Gabriela Mistral? ¿Quién era ella? ¿Algún dato que sepan ustedes? Por ahí la señora Corina dijo que era de Vicuña. Vicuña. Bien. ¿Era profesora? Era profesora, muy Era bien. profesor, sí. Ya tenemos 2. ¿A qué se dedicaba ella aparte de ser profesora? ¿Qué es lo que leímos Era recién? poeta. Poeta, ¿cierto? Aparte de era escribir poeta. poemas, escribía otras cosas también. Si era profesora. Vamos de la manito con esto que yo quiero que lleguen. Ahí, a esa palabra. Las cantan. Empieza con R. Ah, Ronda. profesor. Ronda. Bueno. Las rondas. ¿Conocen algún otro poema de ella? ¿No? Entonces les va a quedar de tarea buscar uno para que la conozcan más, sobre todo si Gabriela Mistral es nuestra, es de Chile.
¿Qué les pareció el poema El Pan? O sea, Pan, perdón. ¿Los llevó a ustedes a recordar algo? O a lo mejor ustedes, mujeres y hombres aquí conectados, ¿alguna vez han hecho pancito amasado? No, a mí de mi abuela. Mi abuela hacía pan, así que de eso me recordó. Bien. Por eso, chiquillos, es importante que a medida que vayamos leyendo, hagamos estas conexiones con la realidad, con nuestras experiencias, ¿ya? Que es parte de la estrategia que les enseñé en las primeras clases, ¿ya? Y bueno, aquí dice, ¿qué aspectos del lenguaje utilizado en el poema les llamó la atención? ¿Hay algo que les haya llamado la atención? ¿No? Bueno, de todas formas, estas preguntas no se responden, era como más que nada para que nosotros fuéramos viendo qué sabíamos de ella. Aquí nos vamos a encontrar con una parte que a ustedes igual, debo decirles que les costó un poquito en la prueba, así que la vamos a hacer entre todos juntos, ¿ya? Y yo les pedí, a medida que íbamos leyendo, subrayar estas palabras, ¿ya? Y la primera viene a ser ampo, así que nos vamos a ir a esa estrofa donde aparece esa palabra. ¿Cuál sería la estrofa? La primera, ¿ya? Y dice ahí, dejaron un pan en la mesa, mitad quemado, mitad blanco, pellizcado encima y abierto, en unos migajones de ampo. ¿Cuál será la mejor Ambos palabra? lados. O sea, yo pienso que ambos es como ambos lados. O sea, No, un lado y el otro. Blanco. ¿no? Señora Corina, Blanco. la Es sugerencia, que yo- solamente tenemos que escoger una de estas tres. ya, que yo no he cachado la cosa, estoy hablando de más nomás. Blanco, muy bien, blanco. Blanco. Esa es la correcta. Luego aparece la palabra halo o halo. No sé, se puede leer de ambas formas. Y halo aparece aquí en el vocabulario y significa círculo de luz difusa en torno de un cuerpo luminoso. Puede ser también una aureola o un brillo que da la fama o el prestigio, un halo de gloria. Y la estrofa dice ahí, en mis infancias yo le sabía forma de sol al pan, porque es redondo, ¿cierto? De pez o de jalo. Sabemos que la marraqueta es más alargada como un pez. O jalo, que vendría siendo redondo también, o circular. ¿Cuál vendría siendo la mejor palabra que podría sustituir esa? Círculo. Círculo. Bien. Luego, yo no sé si en mi libro no aparece o yo no encontré esta palabra, chiquilla. No aparece, ¿cierto? ¿Sí se aparece acá? ¿A dónde? Es el ¿A dónde? ¿En la descripción? No, en el poema, El poema. en la oda. No sale, profe. No, ¿cierto? Porque yo no la encontré. Tampoco. Pero vao aparece en el vocabulario y es un vapor. Y obviamente, si es un vapor, tendríamos que marcar esa. Vapor. Y la última sí aparece en la penúltima estrofa y dice, la mano tengo de él, del pan, rebosada, y la mirada puesta en mi mano. Entrego un llanto arrepentido por el olvido de tantos años, y la cara se me envejece y me renace en este hallazgo, como que se vuelve a reencontrar con ese pancito amasado. Entonces, ¿cómo o por cuál podríamos cambiar la palabra rebosada? Llena. Llena, muy bien, chiquillos. Me gusta que estén así, bien atentos. La pregunta número 3. Vamos ahí ahora. ¿Qué se describe en este poema? ¿Objetos, personas o ambientes? O las tres. ¿Personas? ¿Solamente personas? No. ¿Tres personas? ambientes. Las tres. ¿Seguros? ¿En qué se centra la oda? Creo que no objetos, que es por el pan. Chiquillos, porque estamos hablando de la oda a algo, en este caso, al pan. Y el pan encasilla mejor aquí, ¿o no? Porque el pan no es una persona.
y no habían personificaciones, ¿ya? Entonces vendría siendo objetos. Específicamente, el pan. Si bien ahí el hablante lírico, la voz que nos muestra Gabriela Mistral, hace un recuerdo, se habla de los hermanos, pero no específicamente no se habla de las personas, ¿ya? También se mencionan espacios, pero siempre siendo más importante el pan que el resto de lo que se menciona, ¿ya? La pregunta 4 dice, en la siguiente tabla señale en qué versos del texto lírico aparecen las características de la descripción de lo que ya vimos en el texto anterior. Guíese por el ejemplo y para realizar esta actividad utilice el mapa conceptual de la página 9. Nos vamos a ir a la página 9 y la vamos a tener ahí abiertita, chiquillos. ¿Ya? Y dice ahí, por ejemplo, dejaron un pan en la mesa. Y ahí hay una descripción, porque están dando la ubicación de dónde se dejó ese pan. Y se dice que fue en una mesa, ¿cierto? ¿Y qué es lo que se está haciendo? Situar los objetos en el espacio con precisión. ¿Hay alguna otra descripción en esta oda? Para que ustedes lo busquen ahí, alguna otra descripción. Por ejemplo, yo les voy a dar otra. En la página 14, segundo verso de la primera estrofa. Entre primer y segundo verso dice, y no hay nadie tampoco en la casa, sino este pan abierto en un plato. El pan abierto en un plato. Ahí hay otra descripción. Similar a la que dice aquí, dejaron un pan en la mesa. Acá hay un pan abierto en un plato. Y lo mismo se está haciendo, situar el objeto en un espacio. Entonces, eso es lo que tienen que hacer, chiquillos, así que a ustedes les va a quedar de tarea hacer 2 ejemplos más. ¿Se entendió o no? ¿No? Hay que hacer dos ejemplos, aparte de situar los objetos en el espacio. Claro, pueden ser Aparte también, de eso. sí, como el que les Aparte de di eso. yo, sí, como el que les Ya. di yo o como el que aparece aquí, o uno diferente, porque puede ser que, no sé, se describa un lugar. También se habla por ahí de los lugares, ¿ya? Puede también ser de otra característica, de otra descripción aparte de un objeto. Así que les queda de tarea a ustedes completar esos 2 espacios. Ya, para que pasemos a las 5 en honor al tiempo, porque nos quedan 5 minutos. Dice aquí, identifiquen el poema algunas de las figuras literarias que ya conocen. Tenemos aquí un cuadrito que nos presenta las figuras, la antítesis, el hipérbaton y la hipérbole. ¿Habrá alguna de estas 3 en esta oda? Yo ya encontré una, chiquillos, que se las voy a dar para que la tengan de ejemplo. Nos vamos a ir a la penúltima estrofa, página 14. Penúltima estrofa, primer verso, donde dice, la mano tengo de él, rebosada. ¿Cuál será? Ese verso tiene una de estas 3. ¿Cuál será? ¿Antítesis, hipérbaton o hipérbole? La hipérbole. ¿Por qué? ¿Por qué cree que es hipérbole y no las otras? Por la exageración o no, no sé. No, no es una exageración, es más bien un hipérbaton, porque hay un desorden aquí en esta oración, un desorden del sujeto y del predicado. Dice, la mano tengo de él, cuando podría decir, tengo la mano rebosada de él. ¿De qué es el pan? De la masa, porque se supone que ahí dice que está como amasando. Por eso aparece al ladito de esta señora de la imagen,
¿Ya? Entonces, chiquillos, ustedes tienen que buscar otra de estas figuras literarias en esta oda. ¿Ya? ¿Entendieron el ejemplo que les di? Sí. Si consideran que no están obviamente aquí todas las figuras literarias, busquen el otro libro, como dice ahí, las otras que están, las otras que existen, que a lo mejor ustedes no las recuerdan. Y ahí les menciona que aparecen en el libro número 2, ¿ya? La pregunta 6 dice, ¿a qué se refiere el hablante lírico, la voz del poema, cuando dice sobre esta mesa sin carne y fruta? Es común, muy común en todas las clases sociales comer carne y que haya fruta. Sabemos que el pancito nunca falta. Si no podemos comprarlo, lo hacemos como lo dice la oda, ¿cierto? Entonces, si está presente el pan en una mesa sin carne y fruta, ¿qué quiere decir ese verso? ¿O qué quiere decir el hablante lírico ahí, con ese verso? Les voy a dar una pista, empieza con P. Pobre. Pobreza, bien, Diego, muy bien. Entonces a eso hace referencia el hablante lírico, o ese verso más bien dicho, sobre esta mesa sin carne y fruta. Como que puede faltar todo, puede faltar la carne, puede faltar la fruta en esa mesa, en ese hogar, pero siempre va a estar presente el pan. La pregunta número 7 dice, ¿cuál es el sentimiento del hablante lírico, de la voz que predomina en este poema? ¿Será el amor? ¿Será el recuerdo, la nostalgia? ¿Será el sufrimiento? ¿Qué será? La nostalgia. La nostalgia, muy bien. Y aquí, chiquillos, y esta última les va a quedar de tarea a ustedes, que como dice ahí, se pueden ayudar con el libro número 1. Ustedes van a tener que transformar este poema, esta oda, en un texto expositivo, ¿ya? Donde resalten las cualidades del pan. O sea, van a tener que hacer un texto como informativo, por así decirlo, donde van a tener que mencionar las características del pan. Puede ser una marraqueta, el pan amasado, el blanco, el integral, el francés, el batido, que vendría siendo también algo similar a la marraqueta, la coliza, ayuya, etc. ¿Ya? Entonces, eso les queda de tarea y nosotros nos estaríamos viendo ya la próxima clase con este nuevo tipo de texto. La entrevista. Chiquillos, ¿tienen dudas? Sí, tía, entonces está quedando 3 tareas. Sí, la tablita de la pregunta 4, página 16, el texto expositivo de la página 17 y página 12, crear un aviso económico. Eso es lo que les queda de tarea. Página 12, pregunta número 6. Pregunta número 4 y la página 17, la pregunta número 8. Eso es lo que les queda de tarea, chiquillos. Podemos retomarlo en la clase que viene también y espero que ustedes me manden sus tareas a mi correo, mabeli_droguet@gmail.com. Ya, chiquillos, cumplimos la clase.